que ya se confirmaron 2 casos de influenza, así es, esta gripe que ha llegado a nuestro país, H3N2, llegó al Perú y nos vamos a enlazar con nuestro especialista en salud pública, el señor Marco Almerí, que ya está conectado con nosotros. Doctor, buenos días. Muy buenos días a ustedes, a todo el público que nos sigue también. Efectivamente, hay una alerta mundial por la aparición de muchos casos de la nueva, ya la llamada supergripe K, sobre todo en la parte del hemisferio norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Japón, China, Inglaterra, España, son países que están reportando un incremento inusual de estos casos, efectivamente. Ahora, doctor, hemos visto, ¿no? Durante toda esta semana los síntomas que pueden tener estas personas que tienen esta gripe H3N2, pues, ¿no? Ahora, ya se ha confirmado, justo en la mañana escuchaba al representante del MINSA decir que ya hay 2 casos en nuestro país. Sí, efectivamente, uno en Villa El Salvador y el otro en el Agustino. Son menores, uno de 5 años, el otro de 1 año. Pero lo que llama la atención es que en ninguno de estos 2 casos positivos se trata pues de personas que hayan viajado al extranjero. Exacto. O que de repente hayan recibido en su casa un familiar que provenga del hemisferio norte. Entonces quiere decir que se han contagiado probablemente con algún familiar cercano, de repente en el kinder o en el colegio, y eso significa que el caso 0 está libre, está contagiando probablemente en alguna parte de la ciudad. Entonces por eso es que hay que reforzar las medidas de cuidado, sobre todo en los grupos vulnerables, mayores de 60 años. Doctor Marco, ¿y cuáles serían los síntomas que presenta una persona ya contagiada con esta gripe H3N2? Es la pregunta que muchos se hacen en casa. Son síntomas parecidos al de la gripe convencional que nosotros conocemos, básicamente tos, dolor de garganta, fiebre que aparece súbitamente y el malestar general que puede aparecer. Sin embargo, lo que hay que cuidar es cuando esta faringitis, esta bronquitis, de pronto evoluciona a una neumonía. Y entonces la saturación de oxígeno en la sangre comienza a bajar, como pasaba con el COVID. Y allí sí que es muy útil el pulsoxímetro que aprendimos a usar durante la pandemia para ver nuestra saturación de oxígeno en sangre. Doctor, ¿y usted cree que esto pueda llegar a una pandemia como ya lo hemos vivido? Mucha gente está atormentada en sus casas pensando que va a haber pandemia, pensando que no van a poder salir, que tenemos que estar con la mascarilla y todo este tema. No, definitivamente no vamos a tener una pandemia como en el caso del COVID, pero ¿por qué en Inglaterra, España, estos países, por qué están muy preocupados? Están muy preocupados porque la cantidad de pacientes que están teniendo rebasa sus capacidades. Tienen 10 veces más casos de infecciones respiratorias que el año pasado. Entonces hay gran cola en la consulta, hay mucha necesidad de cama en hospitalización, en unidad de cuidados intensivos también. Y eso es lo que preocupa allá. Y acá también debería preocuparnos, porque a nosotros no nos sobra camas en UCI o camas en emergencia. Y si eso llegara aquí, entonces pues tendríamos que desplazar a los pacientes que habitualmente atendemos, cirugías programadas, consultas que ya están anteladamente pactadas, quedarían de lado para atender al brote epidémico por influenza. Doctora Esa Almerí, es la parte peligrosa. Sí, doctora Almerí, ¿cómo saber sobre el contagio? Porque mucho en el tema del COVID era por el tema de la saliva, ¿no? O porque se había escogido un elemento de otra persona que estaba infectada con el COVID también, el lavado de manos. ¿Qué precauciones se deben tomar para este caso de la influenza H3N2? Porque la gente lo confunde y dice, ya, es COVID, pero no es COVID, porque el COVID tiene otras manifestaciones también. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. La forma de contagio de esta supergripe es idéntica a la forma de contagio del COVID, igualito, con saliva, con estornudo, con tos, con tocar superficies que están contaminadas. Es idéntico, por eso es que las medidas de prevención también son idénticas. Si estás tosiendo, estornudando, usa el codo, ponte la mascarilla. Si estás
con esta garraspera, con fiebre, no vayas al colegio porque vas a contagiar a los demás niños. Doctor Almería, hay que... Y una última pregunta, yo creo que esto sí es bien importante. ¿Debemos vacunarnos todos o solo gente vulnerable? Primero, ¿hay vacunas? Porque decían que no habían las vacunas acá, que llegaba un lote recién en marzo. Es verdad, es cierto lo que ustedes dicen. No hay la vacuna contra la influenza en todos los establecimientos. Es verdad que en alguno que otro hay por ahí unas cuantas vacunas, pero no son suficientes. Ahora, si usted me pregunta si yo recomiendo que se vacunen, sí, claro. La Organización Mundial de la Salud dice que todos los mayores de 6 meses deberían vacunarse. Perú debería haber cada año 30 millones de vacunas contra la influenza, que solamente se han comprado 8 millones, se han puesto un poquito más de 6, ha quedado unas cuantitas, pero que no va a alcanzar para toda la población, eso es verdad. Muchísimas gracias, doctor Marco Almería, especialista en salud pública. ¿Dónde lo puede ubicar el público para cualquier consulta, cualquier cita o también de repente para alguna información que a veces la gente no la tiene muy clara sobre estos temas? En las redes siempre estoy como Marco Almería contestando y les agradezco a ustedes por la entrevista y les deseo una feliz Navidad a ustedes, a sus familias y a todos los peruanos. Buenos días. Igualmente para usted, doctor Almería. Gracias, doctor. Ahí está la información. Está dada, hay que tener mucho cuidado, mantener siempre el lavado de manos, utilizar nuestras mascarillas, por ahí si sentimos algún síntoma.